Aquellos que aprueban la prueba con integridad tienen el derecho legal de ser promovidos. La victoria del rey Yeshua en la cruz se logró mediante su sumisión a la disciplina impuesta por la palabra de Jehová. A través de esa obediencia perfecta, obtuvo legalmente el derecho que Satanás había usurpado para gobernar y administrar la tierra, después de la desobediencia de Adán. Así Yeshua nos reconcilió con el Padre para que podamos cumplir su voluntad en el temor a Jehová. Como eclesía estamos llamados a mejorar, reflejar y dar vida a fin de ser victoriosos, coherederos del reino eterno. Te invito a sumergirte en este banquete de vida con el mensaje de hoy, la victoria del Rey en la cruz. Bendiciones, preciosos amados, llenos del amor y la gracia de Jehová. Revisemos la instrucción que Jehová nos da en el día de hoy, porque es una palabra de vida para nuestra vida y para toda nuestra descendencia. Bienvenidos. El éxito o el fracaso solo pueden determinarse contrastando nuestras acciones con las condiciones legales a códigos establecidos. Estos códigos diferencian el proceso legítimo del fraudulento para alcanzar un propósito. Solo quienes pasan el examen de forma honesta tienen el derecho legal de ser promovidos. Satanás venció a la humanidad en el huerto del Edén, sometiéndola al yugo de la ley del pecado y de la muerte, separándola de Jehová. Desde entonces, la humanidad ha vivido la necesidad de ser redimida. Por ello, Jehová, el Padre Creador, hace uso de la ley que permite redimir a un pariente de sus deudas. Como dice en Levítico 25, verso 25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, Goel, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Según la palabra de Jehová, un pariente redentor podía rescatar a un familiar que se había vendido a un extranjero. Este pariente debía poseer los recursos necesarios para pagar el precio de la redención. En el libro de Ruth, Boaz redime a Noemí de la propiedad de su difunto esposo, Elimelech, y se casa con Ruth para preservar su nombre y heredad. Vemos en este verso que un hermano, tío o primo podía rescatar a un pariente que se había vendido. El precio de la redención se basaba en el número de años desde la venta hasta el siguiente año de jubileo. Si aún faltaban muchos años para el jubileo, el pariente debía devolver una parte en proporción a lo que recibió cuando se vendió. De manera similar, Yeshua, nacido de María Virgen, se convierte en nuestro pariente redentor, sin pecado, con la capacidad legal de pagar el precio del rescate por todos los pecadores, donde el valor se ajusta desde Adán hasta la parucía, restaurando nuestra relación con el Padre. Nuestro Padre del cielo es bueno y conduce la obra de la salvación sin infringir su propia ley. Por ello, Yeshua debía morir en nuestro lugar para darnos acceso a la tierra prometida por amor. Yeshua es el Cordero perfecto ofrecido por el Padre en sacrificio redentor. Y con la victoria del Rey en la cruz, ahora cada uno de nosotros, en obediencia a quien es nuestra cabeza, Yeshua,
asume el compromiso de pacto como eclesía, llamados a salir fuera del mundo, de la carne y demonio, para asumir nuestra identidad como novia del amado e hijos de Jehová. Esto implica vivir conforme a la cultura del reino, abrazando las obras de piedad y cumpliendo nuestro rol como profetas, sacerdotes y reyes. Participando, cumplimos nuestra parte en el plan de Jehová como victoriosos coherederos del reino eterno. En la palabra de Jehová, la figura del rey es central. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el rey es escogido por Jehová para gobernar con justicia, sabiduría y misericordia. Y tiene la responsabilidad de cultivar la fidelidad del pacto en amor a Jehová y a su pueblo en obediencia, consciente que entrega cuentas a su autoridad. Yeshua HaMashiach es el Rey del universo. En la cruz es reconocido como el Rey de los judíos, de los verdaderos adoradores del Dios viviente, como lo afirma Lucas en su capítulo 23, verso 38. Había asimismo una inscripción sobre él: este es el Rey de los judíos. Debemos ser adoradores del Dios vivo. Hoy celebramos la victoria de Yeshua en la cruz, donde se revela como Rey a través de su entrega voluntaria sacrificial. Su ministerio causó tal impacto que los líderes religiosos de la época se sintieron amenazados por las acciones de Yeshua, no distante a lo que causa su eclesía hoy por imitarle, por ser un verdadero adorador, como profeta que busca al Padre en la oración, como sacerdote que obedece con obras de amor y como rey que libera y sana, lo que provoca una revolución espiritual. Vemos que el resultado de la comunión con su Padre hace que las multitudes que seguían a Yeshua le llevaran enfermos, quienes eran sanados con solo tocar la orla de su manto o estar bajo su sombra. Los pueblos y ciudades quedaban prácticamente vacíos cuando Yeshua se acercaba, porque todos salían detrás de él. Esto despertó el celo del Sanedrín al punto de acusarlo ante Pilato, presentándolo como un enemigo político de Roma. Por eso nos dice en Lucas capítulo 23, verso 2. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Sabemos que Roma permitía la práctica de diversas religiones, siempre que se reconociera la autoridad absoluta del César. Los líderes religiosos, conscientes de eso, acusaron falsamente a Yeshua de conspirar contra Roma, asegurando así su condena. Ellos sabían que si presentaban delante de Pilatos una causa religiosa, no les iban a prestar atención y lo liberarían. En virtud de esto, presentaron una causa política. Así fue procesado como un enemigo de Roma, que estaba en boicot al gobierno romano. Debemos entender que es pura maldad, pero era el atenuante que necesitaban los judíos, el sumo sacerdote y su comitiva para que el gobernador romano le prestara atención al caso. Por ello, en Lucas capítulo 23, verso 3, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Con esta respuesta, Yeshua confirma su identidad real sin negar su misión. Él es el rey de los verdaderos adoradores del Dios viviente. Y aquí sus propios enemigos, como autoridades legales, lo dieron a conocer como rey. Leamos qué nos dice Deuteronomio en su capítulo 17, versos del 14 al 20. Cuando llegues a la tierra que Jehová tu Dios te da, cuando la conquistes y habites en ella,
Tal vez digas, quiero tener un rey como todas las naciones vecinas. En todo caso, pondrás a tu cabeza un rey elegido por Jehová de entre tus hermanos. No pondrás a tu cabeza un rey extranjero que no sea hermano tuyo. Que tu rey no tenga muchos caballos, no sea que traiga de vuelta a Egipto a su pueblo con el fin de tener más caballos. Pues Jehová te ordenó que no volvieras jamás por aquel camino. Tampoco se buscará muchas mujeres, no sea que se pervierta su corazón y que tampoco se haga rico en oro y plata. Cuando suba al trono deberá copiar para su uso esta ley del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, guardando todas las palabras de la ley y poniendo en práctica sus preceptos. Así no mirará en menos a sus hermanos y no se apartará de estos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda, y él y sus hijos prolongarán los días de su reinado en medio de Israel. Vemos que Yeshua cumple esta profecía. No fue elegido por los hombres, sino por el Padre mismo para ser Rey de reyes y Señor de señores. Cumple todas las cualidades del Rey. Nombrado entre sus hermanos, como lo dice el verso 15. No aumentaría su caballería, como lo dice el verso 16. No tendría muchas mujeres, como lo dice el verso 17. Tendría una copia de la ley siempre consigo, como lo dice los versos 18 y 19. Respeta los mandamientos, él, y enseña a su descendencia a hacer lo mismo, como nos lo dice el verso 20. Yeshua es Rey del universo. Todo le está sometido para que se someta al Padre. Su venida tiene como finalidad cumplir el proyecto de Jehová y conducirlo eficazmente a su destino en unión con el Padre. Ahora Yeshua es la cabeza de quien se sujeta a él, de aquellos que renunciando a su vida de pecado se convierten para vivir en fidelidad al Padre bueno. Así Yeshua restituyó la relación perdida que traía a la humanidad separación con Jehová por causa del pecado, dándole a quienes se sujetan su verdadero sentido, la dependencia a Jehová Padre. Yeshua HaMashiach es reconocido como el Rey de los judíos, de los verdaderos adoradores de Jehová. Esto no tiene que ver con jurisdicción geográfica, sino con aquellos que se humillan en sujeción a su gobierno de amor. Según la descripción bíblica, los reyes se centran en la autoridad y el gobierno para hacer la voluntad de Jehová en la tierra. David era un rey que proveía justicia a Israel, como nos lo dice 2 Samuel capítulo 8, verso 15. Pero Yeshua supera a David, procede del linaje de David, es su descendiente y Señor, como nos lo dice Mateo en su capítulo 22, versos del 42 al 45. Yeshua ejecutó la función encomendada en su servicio como rey, enseñar al pueblo el nuevo pacto que trae a la humanidad de un estado caído a la presencia del Padre mediante la expiación, el sacrificio máximo. Él es rey, por lo que no había necesidad que se le diera ese título. El error de muchos fue suponer que vendría como un rey terrenal, cuando vino como un rey servidor de Jehová para salvar a la humanidad. La soberanía de su reinado no quedó demostrada por la riqueza temporal o la conquista política, sino por su victoria en la cruz sobre la muerte y la libertad recobrada para la humanidad. Como él mismo dijo, no he venido a ser servido, sino a servir y dar su vida, en Mateo capítulo 20, verso 28. También nosotros, como su eclesía santa, somos elegidos para obedecer, conocer a Jehová en comunión íntima y hacer las cosas a su manera, con un corazón circuncidado, injertados en el pueblo de Israel.
Al recibir el amor de Jehová y su perdón mediante el sacrificio de Yeshua HaMashiach en la cruz, somos reyes, sacerdotes y profetas. No es un título que recibimos, sino un estilo de vida de acuerdo a la cultura del reino, como está escrito en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así como Yeshua cumple su rol, lo hace su eclesía. ¿Estás cumpliendo tú el rol como rey? La función de sacerdote busca ser mediador entre Jehová y el pueblo. Yeshua, como sumo sacerdote, cumplió y trascendió la ley de Moisés, ofreciendo un sacrificio perfecto mediante su expiación. Él es nuestro eterno sumo sacerdote. Nos lo dice Hebreos en su capítulo 9, versos del 11 al 14. Cristo vino con el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios y entró en un santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, que no es algo creado. Y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió de una sola vez la liberación definitiva. La sangre de chivos y de toros y la ceniza de ternera con la que se rocía a los que tienen alguna culpa. Les dan tal vez una santidad y pureza externa, pero con toda seguridad la sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima, sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte, para que sirvamos al Dios vivo. El papel sacerdotal de Yeshua en completa obediencia es fundamental para tender un puente entre el pueblo y Jehová, garantizando que podamos tener una relación renovada con el Padre para servirle. A diferencia de otros sumos sacerdotes, Yeshua, sacerdote y único sacrificio, tiene un valor eterno, mayor que todos los sacrificios anteriores, porque Yeshua funge como sacerdote, intercediendo continuamente delante de Jehová, sobre todo el que clamaba: Hijo de David, ten compasión de mí. Y por la mediación sacerdotal de Yeshua, el pueblo recibe alivio y las cadenas de opresión son levantadas por Satanás. Se cumple entonces Hebreos en su capítulo 10, verso del 11 al 14. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios, esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifica. La eclesía se perfila como sacerdote cuando en humillación obediente se ofrece a sí misma como sacrificio vivo, agradable a Jehová, intercediendo por la salvación del prójimo, a imitación del ministerio de Yeshua HaMashiach. Él destruyó toda cadena infernal, derrotando toda obra del maligno con sacrificio y humildad, obedeciendo los mandatos del Creador para consumar el plan de la redención de toda la creación. ¿Estás ejerciendo tu rol como sacerdote? Mientras los sacerdotes representan al pueblo ante Jehová, los profetas representan a Jehová ante el pueblo. Yeshua como profeta es a quien debemos oír y obedecer. Si no obedecemos cuando el profeta habla, el mismo Jehová pedirá cuentas. Por eso escuchamos la voz de Yeshua en su predicación. Escuchamos la voz de Yeshua en sus enseñanzas
para ponerlas por obra. Yeshua no vino simplemente a proclamar la palabra de Jehová, sino que encarnó a la misma palabra. Nos lo dice Juan en su capítulo 1, verso 1. Predicó acerca de la necesidad del arrepentimiento y conversión, la fidelidad y el amor, declarando nuestro perdón y nuestra remisión. A través de sus enseñanzas, no solo transmitió el mensaje de Jehová, sino que se convirtió en el mensaje mismo. Se humilló en obediencia hasta la muerte en la cruz y fue exaltado. ¿Cumples tú tu función como profeta? En la cruz hubo una transferencia. Yeshua tomó todas las miserias de la raza humana, la muerte, el pecado, la esclavitud, la enfermedad y la escasez, y nos exaltó dándonos toda su divinidad. La vida, el perdón, la liberación, la sanidad divina y la prosperidad. Recibimos toda su realeza, toda su gracia, toda su exaltación y toda su gloria, como nos lo dice Efesios en su capítulo 2, versos del 6 al 7. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él para sentarnos con Él en el mundo de arriba. En Cristo Jesús, Dios es toda generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Yeshua nos ha dado a todos la misma dignidad. No hay ciudadanos de segunda clase en el reino de Jehová. En la vida de Yeshua hasta el momento de su muerte y aún en su resurrección, reconocemos sus funciones como profeta, sacerdote y rey. Como profeta, escucha la voz de Jehová. Como sacerdote, intercede entre Jehová y el pueblo. Y como rey, culmina su obra venciendo en la cruz. En la cruz se ratifica a Yeshua como el rey del universo. Lo que empezó como una acusación hizo realidad una dirección profética. Ellos no sabían que estaban proclamando la verdad, que Yeshua es rey. Al resucitar, Yeshua les dijo a los apóstoles: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos míos en todas las naciones de la tierra. En Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Yeshua reina sentado a la derecha del Padre, aguardando el día de su venida en la parucía, por la novia sin mancha y sin arruga. Aquellos que atendieron su llamado, comprometiéndose a someterse a su gobierno, como nos lo dice Primera de Corintios en su capítulo 15, versos del 24 al 28. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino, después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Dios pondrá todas las cosas bajo sus pies. Todo le será sometido. Pero es evidente que se excluye aquel que le somete el universo. Y cuando el universo le quede sometido, el Hijo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas, para que en adelante Dios sea todo en todo. Precioso, recuerda ver la hermenéutica completa disponible en la descripción del link aquí abajo, porque Jehová es un Dios de pacto. Entonces, ánimo. La buena noticia es que Yeshua, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en atención a la tarea asignada, con su sangre nos ha reconectado por el Padre. Debemos imitarle para permanecer en su reino. Por ello, a ejemplo de Yeshua, debemos cumplir con la voluntad del Padre en el temor de Jehová. Primero, capacitados en la adoración como profetas, estar atentos a su voz con oído de discípulo para hacer su voluntad. Segundo, obedeciendo como sacerdote que intercede por sus hermanos
como sacrificio vivo, entregándose como ofrendas de amor. Tercero, sirviendo como rey en amor a Jehová y a su prójimo. Estos oficios de Yeshua como profeta, sacerdote y rey los debe ejercer la Iglesia como su cuerpo, porque al estar unida a la cabeza, se hace una en su mismo espíritu con él. Estos dones no son habilitados por experiencia en quien no se hace consciente de estar sujeto a la disciplina que impone la palabra de Jehová. Deben ser ejercidos en el propósito dado por Jehová a costa de su propia vida. La victoria del rey en la cruz trajo el rescate de muchos, porque todo rey es el primero que se debe sujetar al mandato de Jehová, exponiendo su vida continuamente para sostener a salvo a todas las personas y al territorio sobre el cual gobierna, y así como Yeshua tuvo acusación, persecución y muerte por parte de las autoridades religiosas de Israel, que lo consideraron impostor, esta es la misma actitud que asumen muchos cuando tienden a rechazar a los profetas, sacerdotes y reyes de Jehová. Por no reconocer al enviado, no reconocen a quien lo envía, negándose a obedecer la voluntad de Jehová para sus vidas. Se niegan a reconocer el pacto de la nueva alianza en Yeshua, que nos hace justos delante del Padre bueno. Los efectos de la victoria del Rey en la cruz siguen vigentes hoy. Cada vez que alguien se arrepiente y convierte por abandonar el pecado en su vida, el diablo pierde poder sobre esa vida, porque no tiene poder legal contra quien está unido a Cristo, como nos dice Romanos en su capítulo 8, versos del 31 al 39, quedando solo como puerta de acceso el destino último, la vida nueva. Primera de Corintios, en su capítulo 15, versos del 55 al 58 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley lo hacía más poderoso. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así pues, hermanos míos, muy amados, manténganse firmes y no se dejen conmover. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Preciosos, y después de este banquete, dale me gusta a este mensaje. Suscríbete al canal de los Mosqueteros de Jehová si aún no te has suscrito. Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un mensaje de bendición a este canal. Comenta los minutos de impacto y comparte con el prójimo la bendición de que Yeshua vive y reina en cada hijo que obedece su palabra. Amén.